Recibo con muchísimo gusto en este espacio de Código Libre al doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, gracias como siempre. Gracias por la invitación, un placer. Y también a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GIMEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Héctor, muy buenas tardes. Gracias. La pregunta que convoca a dos especialistas el día de hoy es saber qué sorpresas tenemos en el proyecto de presupuesto para el próximo año por parte del gobierno federal. Comenzamos contigo, doctor de la Cruz, por favor, adelante. Bueno, yo creo que en principio, comenzando por el marco de la política económica, pues hay un reconocimiento de la recesión que está viviendo el país. Se prevé una caída de 8%, puede ser un poco más, pero está en línea con lo que puede ocurrir. Y en donde lo que llama la atención es de que la recuperación que se prevé para el año que entra de 4.6% no está en el presupuesto, no cabe en el presupuesto. ¿Por qué? Si uno observa en la parte de gasto neto devengado, es decir, básicamente lo que el gobierno planea gastar en términos reales, hay una caída de 0.3%, es decir, no va a ser el gasto el que sea el motor de ese crecimiento. En la parte de inversión pública, lo que observamos, además de una concentración más clara de los recursos hacia los proyectos estratégicos del presidente, básicamente dos ramos administrativos concentran la mayor parte de los recursos, que es Defensa Nacional, porque ahí se opera el aeropuerto, Turismo, porque ahí está el Tren Maya, y en Pemex por la estrategia de la parte energética. El resto de la inversión en otros ramos autónomos, administrativos y en otras entidades productivas del Estado, pues en esencia o no crece o va a la baja. Entonces, la inversión que se incrementa en alrededor de 68 mil millones de pesos, pues es un incremento alrededor del 0.3% del PIB. Tampoco será motor. Tampoco será el sector externo. Se ve un incremento en el déficit de cuenta corriente de 22 mil millones de dólares. Y entonces, en ese sentido, lo que estaríamos planteando es de que en el presupuesto no hay crecimiento. Si bien no hay grandes sorpresas en la iniciativa de ley de ingresos, en la parte de gastos se refrenda la perspectiva del gobierno de concentrarlo todo en el gasto social y en esos proyectos de infraestructura, y evidentemente entonces de manera implícita solo el consumo y la inversión privada podrían permitirnos llegar a ese pronóstico de crecimiento. Gonzalo, ¿qué sorpresas ves dentro de este proyecto? Pues empezaría justamente diciendo de que sí hay unos supuestos sobre los cuales se construyó el presupuesto de una manera optimista. En primera, prácticamente el consenso internacional y también doméstico es que la caída de este año será de aproximadamente un poco más de 10%. Es mucho más pronunciada de lo que todo el mundo estábamos esperando. En ese sentido, también justamente hay que entender sobre todo la parte de la producción petrolera. La producción petrolera se está estimando que sean 1.8 millones de barriles, lo cual al día de hoy lo pone en una situación muy precaria. A pesar de que ha dicho el secretario de Hacienda de que vendrá por una contribución de los productores privados diferentes a Pemex, la realidad es de que esta va a estar limitado. Seguramente tendremos entre 60 a 70 mil barriles. El gran problema es dónde está hoy Petróleos Mexicanos. Hoy Petróleos Mexicanos te produce aproximadamente 1.555.000 barriles. Esos prácticamente los niveles de octubre de 1979. Pensar de que en un solo año Petróleos Mexicanos va a aumentar 250.000 barriles es algo que no se había visto prácticamente desde la época de Vicente Fox, solamente que en ese entonces estábamos teniendo o íbamos encaminados al pico de nuestro gran gigante petrolero Cantarell. En el caso muy específico, ya al revisar los datos de Petróleos Mexicanos, hay cosas muy sorprendentes. En primer lugar, sí hay ya una modificación tangible en la estrategia que ha propuesto el presidente López Obrador. Ya no es tratar de aumentar la producción petrolera como se había puesto justamente desde diciembre de 2018. La meta de 2.4 millones de barriles ya se está abandonando de manera tangible. Hoy la meta ya está más reducida a 1.7 millones de barriles, incluso por debajo de lo que está presupuestado. En ese sentido, hoy por fin ya Pemex está teniendo
dinero para la exploración, cuando los 2 años anteriores era un presupuesto prácticamente raquítico, que estaba comprometiendo incluso la viabilidad futura de la producción de los siguientes años y décadas de petróleos mexicanos. Interesantemente, Héctor, hay un elemento, muchos hemos escuchado de la autosuficiencia energética, que México iba a poder producir sus propias gasolinas, que ya íbamos a dejar de importar, sobre todo refinados, gasolina y diésel. La realidad es de que el presupuesto que reciben este año para el 2020 las refinerías mexicanas está prácticamente a la mitad. Con esto se puede garantizar que no se va a alcanzar la autosuficiencia energética, que tampoco se va a dejar de importar gasolina, y en ese sentido el único proyecto que incluso tuvo un recorte del 10% es la refinería de Dos Bocas. Correcto. A ver, quiero preguntarle a los dos. Una de las notas que se llama la atención, o que ha llamado la atención, mejor dicho, que se publique en el Financiero, Hacienda quiere que en 2021 pagues una cuota complementaria al IEPS o al IEPS de gasolinas. ¿De qué se trata esto, doctor de la Cruz? Bueno, básicamente tenemos que recordar que durante al menos los últimos 10, 12 años, pero particularmente después del 2016, los impuestos especiales han sido, particularmente de los combustibles, han sido el mecanismo con el cual los gobiernos han tratado de complementar estos ingresos, particularmente cuando las cuentas en la parte de otro tipo de ingresos no están cuadrando. Bien lo mencionaba Gonzalo, en la parte petrolera hay muchos signos de interrogación, pero también en la parte tributaria. Los ingresos tributarios que se están estimando, el crecimiento real de 4.7%, está recargado en el supuesto de que la economía va a crecer un 4.6% y que entonces eso le va a dar, sobre todo vía impuestos sobre la renta, ingresos suficientes al gobierno para tratar de con ello manejar su gasto. Pero aún así, lo recordamos, el gasto neto está teniendo un pronóstico de caída y aún así hay un balance público que va hacia un déficit, aún sin contar con las inversiones que se tienen que hacer. Entonces, ¿qué se está buscando hacer con este mecanismo que se intenta aplicar en la parte de impuestos especiales? Pues en esencia tratar de pellizcarle un poco más a ese ingreso que normalmente es, digamos, muy estable, es un recurso que curiosamente ha venido o había venido creciendo durante los últimos años hasta esta crisis que vivimos, que el confinamiento lo redujo, pero en estricto sentido, pues lo que se busca es, con cierta discrecionalidad, tratar de elevar lo que al final de cuentas la sociedad transfiere vía este tipo de impuestos a las finanzas públicas. Gonzalo. Pues mira, déjame ponerle datos a dónde estamos hoy parados y por qué nace esta pequeña, yo la llamaría triquiñuela que quiere hacer la Secretaría de Hacienda. En el 2019 los ingresos tributarios aproximadamente fueron del 17%, casi 18% de todos los ingresos fiscales del Estado. Hoy, con los números que tenemos acumulados de enero a julio, esto solamente representa el 10%. Incluso una de las notas que si mal no recuerdo, ha sido de las más vistas en los últimos 3 meses del Financiero, es precisamente la caída de los ingresos petroleros a la mitad, de 51%. En ese sentido, claramente, en un momento tan especial como es el 2020, con el COVID, con una serie de implicaciones que ha habido, obviamente no hay dinero presupuestal. Ahorita, como muy bien lo decía incluso el secretario Herrera, ya se acabaron los guardaditos, una serie de fideicomisos, ahorros que se generaron por grandes años en la época neoliberal, digámoslo de esta manera, pues simplemente ya se los agotaron, ya se acabaron esos recursos especiales. Incluso cuando se consideran los grandes aciertos que ha tenido el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues simplemente el déficit fiscal que están teniendo es mayor a lo esperado. Esto es justamente la razón por la cual se mete un mecanismo o dejan justamente, como lo dije, la triquiñuela, en dejar un mensaje demasiado vago. Lo que está proponiendo la Secretaría de Hacienda en la ley del IEPS es decir, de que si hay un mecanismo, básicamente sería regresar a fijación de precios. Si los precios están por debajo de lo que se estaría recaudando vía la ley del IEPS, que incluye el IEPS para estados y municipios, el IEPS federal, más otros impuestos como el IVA,
el Estado mexicano podría recaudar esa parte adicional. Los precios se quedarían fijos, eso es lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda. Por el otro lado, esto también hay que decirlo claramente con sus riesgos. Si de pronto el mercado se voltea, hay que decirlo de esa manera, si los precios empezaran a subir considerablemente y con ello los precios de la gasolina, ese mismo mecanismo, en lugar de ser un impuesto, se volvería un subsidio. Es un subsidio que, aparte de que decirlo, beneficia a las clases más altas. Las que más consumen autos, bueno, en ese caso los que más consumen gasolina o que tienen más autos, esos son los primeros que lo van a resentir. Esto obviamente va a ser en detrimento, puede terminar siendo una espada de doble filo que si no se toma y no se hace de la forma correcta, pues simplemente le va a terminar costando más dinero al erario mexicano. Sí. Quiero preguntarles algo casi para cerrar. Dentro de las intenciones del gobierno para tener más recursos es reforzar los mecanismos que tiene la Secretaría de Hacienda a través del SAT para obtener más recursos. Doctora de la Cruz, ¿prevés una persecución fiscal, que esto se convierta en una persecución fiscal? Mira, a mí me parece que algo que se ha ocurrido, sobre todo del 2006 en adelante, es de que el gobierno federal ha buscado ir limitando los mecanismos a partir del cual deja de recaudar, es decir, todos aquellos beneficios fiscales que recibía la sociedad, empresas, hogares. Esto que estaba o que está determinado dentro de lo que se conoce como presupuesto de gastos fiscales, hace 13, 14 años representaba 7 puntos del PIB. Hoy está oscilando en alrededor de entre 3 y 3 puntos y medio del PIB. ¿Qué se ha hecho? Por un lado, modificaciones en la parte fiscal para ir quitando todos esos elementos que permitían tener beneficios. Y por otro lado, lo que se está combatiendo pues, es la elusión, la evasión fiscal, en donde el SAT ha venido haciendo un trabajo pues, cada vez más efectivo. Entonces, bajo ese tenor, me parece que, y ante la necesidad de recursos que se van a tener y la poca acción que hay para combatir a la informalidad, sí me parece que lo que se está buscando es establecer mecanismos sobre el cual se pueda ir de manera cierta sobre los contribuyentes cautivos, particularmente en la recaudación de impuestos sobre la renta, en donde los grandes contribuyentes me parece que van a ser la meta principal, porque ahí es en donde, al menos durante el último año o año y medio, se han obtenido estos ingresos adicionales que han de alguna manera compensado lo que se ha dejado de recaudar por la desaceleración y después la recesión económica. Gonzalo, dirigido a lo que es tu área de manejo, ¿se prevé entonces aumentos en las gasolinas dependiendo de cómo se encuentre el escenario internacional en los temas de los energéticos, forzosamente, aunque hoy el gobierno pues no lo quiera reconocer, más allá del aumento de impuestos que no estaría descartado según lo que nos ha dejado ver el propio secretario de Hacienda? ¿Alcanzas a ver una advertencia de aumentos en los costos de los energéticos? Más que un aumento, hay que decirlo claramente, la gente no se va a beneficiar. No vas a decir un ajuste, no vas a decir, va a ser un pequeño ajuste como en los... No, para nada, no, para nada. Lo que pasa es que déjame darte un dato igual, un dato puntual, para que entendamos cómo juega a veces el mercado. Seguramente todos nos vamos a acordar de esos días por ahí de mayo, cuando llegamos a algo que era impensable, que eran precios negativos en el petróleo. Eso significó de que la gasolina puesta en Tuxpan, de importación, el litro costara 10 pesos. Eso justamente es de lo que se trataba en ese caso cuando se liberalizó el precio de las gasolinas, que ya no fueran controlados. El precio iba a subir y a bajar, iba a subir y a bajar. Y hay ocasiones donde los precios se han desplomado y andaban en 15, 16 pesos el litro. Hoy que estamos a 20, lo que te está diciendo el gobierno es, te lo voy a dejar a 20, no importa lo que pase. Eso puede funcionar muy bien si los precios se levantan y ya tenemos precios del petróleo por ahí de los 60, 70 dólares, que luce improbable, también hay que decirlo. Lo que no se dice es que si los precios siguieran bajando, en lugar de que los consumidores como tú, yo, nuestra audiencia,
lo estuvieran pudiendo beneficiarse literalmente en las estaciones de servicio, pues ellos van a seguir pagando 20. Lo que ahora no sabemos, y creo que vale la pena decirlo, es que de estos 20 pesos, aproximadamente hoy el Estado mexicano está recaudando 5 pesos con 50 centavos. La idea es de que el gobierno pueda recaudar mucho más de eso, lo cual obviamente eso es meterle la mano a los consumidores en el bolsillo. Bien. Para cerrar, ¿algún mensaje de aliento o de esperanza, doctor de la Cruz, para lo que viene en materia económica del próximo año? Mira, yo creo que lo que sí se está observando es, desde mi punto de vista, que las caídas están atenuándose. Ya lo vimos en el último dato de producción industrial que acaba de liberar el INEGI. Sí hay una moderación en las caídas. Entonces, creo que si bien vamos a seguir viendo datos negativos, por lo menos de aquí a marzo del año que entra, muy probablemente por un efecto de rebote y por cierta reactivación que tendrá la economía a partir de abril del 2021, se van a empezar a observar datos más favorables. No va a alcanzar para recuperar lo perdido, ese es un hecho. Y ahora lo que estaría sobre la mesa es que sobre esa recuperación inercial insuficiente, pues realmente se anuncie este plan de infraestructura que el sector privado ha estado impulsando y que en algunos momentos en el discurso el presidente López Obrador ha incorporado. Si ese plan sale adelante, me parece que puede existir un escenario de una recuperación relativamente más rápida, pero evidentemente que si no ocurre eso, pues estaremos hablando de una recuperación que nos tomará por lo menos hasta el fin del sexenio. Garantía, certeza, Confianza. posibilidades, confianza, ¿no? Ojalá. La inversión requiere confianza. Sí, totalmente. Gonzalo, tu mensaje, por favor, para sentirnos mejor en este cierre de año. Fíjate, yo siempre he pensado de que el ser optimista es lo que verdaderamente requiere trabajo. Y déjame darte dos cosas que empiezan a advertir cosas interesantes. Una, hay que ponerlo como una posibilidad de que el presidente Trump sea reelegido en Estados Unidos y que esto mantenga un dólar subvaluado. Perdón. Eso va a significar que vamos a tener tipos de cambio muy en los niveles que estamos viendo ahorita, ¿no? Que no haya el mundo quizá de mayor incertidumbre como estábamos comentando, pero que haya esto. Yo esperaría, y aquí hago entonces mi deseo, mi lista de buenos deseos, que ya haya justamente un reconocimiento de la realidad. Ahorita que platicaba el doctor acerca del plan de infraestructura, gran parte está apoyado en los planes de energía. Sin embargo, de un universo de 268 proyectos en cartera, solamente 2 están en nivel de estar avanzado. Prácticamente todo está detenido, sujeto a restricciones de más de corte ideológico y político. En este caso, eso está haciendo justamente ese freno a la inversión. Un elemento positivo que yo resaltaría mucho es que específicamente en el sector eléctrico estamos viendo la independencia de las cortes mexicanas. Eso es algo muy importante. Todos los acuerdos, en ese caso la política energética que están tratando de implementar con respecto a renovables, la administración ha sido frenada por los tribunales. Saber que podemos todavía contar con la independencia del sector judicial es obviamente una gran noticia, bienvenida para los tiempos venideros. Muy bien, pues Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Héctor. Doctor, un gran abrazo. Gracias. Doctor de la Cruz, gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación, un placer. Nos vemos en otra ocasión.